Sean ustedes muy bienvenidos a la clase de aborto. En esta clase hablaremos de los distintos tipos de aborto, sus etapas evolutivas, manejos y tratamientos. Cuando hablamos del aborto, hacemos relación principalmente al aborto espontáneo. Hay que entender de que durante las primeras etapas del embarazo, principalmente en el primer trimestre, el aborto es un evento común. La mayoría de las pérdidas tempranas provienen de anomalías genéticas o en algunas otras ocasiones de causas no identificadas. El aborto se define como la interrupción del embarazo espontánea o inducida antes de la viabilidad fetal. La OMS calcula que entre un 20 a un 40% de los embarazos se van a abortar de manera espontánea. Por lo tanto, la definición que ocuparemos para aborto corresponde a la descrita por la Organización Mundial de la Salud. Esta define al aborto como la expulsión o la extracción de un embrión o feto con un peso inferior a los 500 gramos o con menos de 20 semanas de gestación, fecha calculada desde la última regla. Por lo tanto, entonces aborto va a corresponder a la expulsión o extracción de un embrión o feto de menos de 500 gramos antes de las 20 semanas de gestación. El aborto espontáneo es una de las complicaciones más frecuentes durante la primera etapa del embarazo, específicamente en el primer trimestre. Ahora, el término de pérdida es un término utilizado por las mujeres para referirse a un aborto espontáneo y se emplea a menudo por las mujeres para diferenciarlo del aborto, que para muchas de ellas el aborto habla de una terminación electiva del embarazo. Entonces, cuando ustedes escuchen que una mujer se refiere a que tuvo una pérdida, está haciendo relación a que tuvo un aborto espontáneo en una gestación. Durante el embarazo se calcula de que el aborto espontáneo se produce entre un 11 a un 20% en el total de los embarazos. La mayoría de los abortos son subclínicos, ya más o menos cerca del 60% de estos no, del 60% de estos pasan desapercibidos y generalmente ocurren en las primeras etapas del embarazo. Ahora, la mayoría de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 7 semanas de la gestación. Eso es importante. La patogénesis nos demuestra de que en la imagen a continuación que un embarazo, a medida que empieza el desprendimiento de la inserción del embarazo, podría estar asociado a la presencia de un sangrado. Si este sangrado se hace más abundante, va a seguir aumentando ese desprendimiento para finalmente llegar a la expulsión del contenido. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos que ocurre muerte embrionario fetal en el primer trimestre, principalmente como lo muestra el gráfico, está asociado a alteraciones o anomalías cromosómicas. Cuando hacemos relación a las causas fetales, principalmente hay que entender de que entre los abortos que ocurren en las primeras 12 semanas de gestación, las anomalías cromosómicas corresponden más o menos a un 50 o un 60% de los casos. ¿Ya? Podrían aquí haber gran presencia de trisomías. La mayoría de las anormalidades cromosómicas que resultan de un aborto espontáneo son eventos aleatorios, como errores en la gametogénesis, tanto de la madre o del padre, o una dispermia o la no disyunción cromosómica. También dentro de los factores fetales sabemos que la mitad de los abortos asociados a anomalías cromosómicas corresponde más o menos a un 50% asociado a una alteración cromosómica, ¿ya? Un complemento cromosómico anormal. Tenemos también causas maternas asociadas al aborto espontáneo, que ocurre en este primer trimestre de la gestación. Dentro de los factores maternos, principalmente tenemos factores o influencias maternas asociadas a patologías, situaciones de salud o incluso se podrían considerar también factores ambientales. En la etiología de factores maternos podemos encontrar las anomalías o anormalidades anatómicas, como por ejemplo un útero unicorne, un útero bicorne, miomatosis uterina, incompetencia cervical y cicatrices. Dentro de las enfermedades endocrinas podríamos encontrar el hipotiroidismo, hipertiroidismo o una diabetes mellitus mal controlada, ya, con un mal control metabólico. En las enfermedades sistémicas podemos encontrar el lupus eritematoso, también podemos encontrar infecciones como lo son la sífilis, rubiola, toxoplasmosis, herpes y generalmente estas afectan a la unidad fetoplacentaria de manera temprana en el primer trimestre.
También podemos encontrar infecciones genitourinarias y además encontrar también factores inmunológicos como lo son la isoinmunización RH. Dentro de los factores de riesgo que vamos a encontrar asociados al aborto, encontramos la edad materna avanzada, antecedentes de abortos espontáneos anteriores, el consumo de alcohol, enfermedades crónicas, como les decía, que tengan un mal control, un embarazo con DIU, una mujer que estaba con un método anticonceptivo, que en este caso era un dispositivo intrauterino del embarazo, falla ese método y se embaraza. Entonces el hecho de que se haya embarazado con un dispositivo intrauterino es un riesgo para que ocurra un aborto. También las infecciones maternas, como lo dije, múltiples abortos previos o toxinas como podría ser el arsénico, el plomo o metales pesados. Esta tabla nos muestra la distribución de abortos espontáneos dependiendo de la edad y ustedes podrán apreciar de que a medida que aumenta la edad de la mujer, aumentan los riesgos de que ocurran abortos espontáneos. Ahora, si nosotros queremos definir el aborto espontáneo en relación al periodo en el que ocurre, podemos encontrar abortos espontáneos que ocurren de manera precoz y otros que ocurren de manera tardía. Haciendo relación específica, se dice que el aborto precoz es el que corresponde a la terminación del embarazo antes de las 12 semanas y el aborto tardío corresponde al aborto que ocurre entre las 12 semanas de gestación y las 20 semanas de gestación. Esta imagen ejemplifica lo que les acabo de comentar. Aquí vemos la evolución del producto de la concepción teniendo un huevo, un embrión o un feto y demuestra claramente cómo hablamos de un aborto precoz, el que ocurre antes de las 12 semanas, y el aborto tardío, el que ocurre entre las 12 y las 20 semanas. Generalmente la presentación clínica del aborto se caracteriza por dolor y sangrado. De los síntomas, el sangrado es el factor de riesgo más predictivo para que ocurra una pérdida del embarazo. Todas las pacientes que presenten un embarazo temprano en el primer trimestre, que presenten un sangrado genital y que tengan dolor deben ser evaluadas. Y el objetivo principal de esta evaluación es determinar la etapa en la cual se encuentra esta sintomatología de aborto. Eso ha sido la primera parte de la clase. Los invito a revisar el siguiente video donde hablaremos de las etapas evolutivas del aborto. Muchas gracias.